Hola a todos, soy Héctor Iván Sosa de Argentina. Me presento en este momento para poder compartir con ustedes mi resumen acerca de los atributos comunicables e incomunicables. Quiero darle la bienvenida a todos los que estén viendo este video, en especial a nuestras autoridades de la Universidad Teológica Shalom y a nuestro profesor, el maestro Jairo, que Dios lo continúe bendiciendo. Hoy vamos a desempacar un concepto que cambia nuestra forma de vivir, los atributos de Dios. Primero, vamos a definir qué son los atributos de Dios. Son las cualidades intrínsecas que describen quién es Dios en esencia. Y para nosotros estudiarlas no es solo un ejercicio mental, es el camino para adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que hace la teología sistemática nos ayuda a clasificar estos atributos, estas cualidades, en dos grandes grupos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Está bien? Y vamos a hacer esa clasificación que es muy importante. Antes de que se me pase, algo muy interesante que rescaté del texto y que lo voy a mencionar según el texto Teología Sistemática de Wayne Grudem. Podemos observar que no hay atributos que sean 100% incomunicables, sino que en su mayoría de este porcentaje son atributos que solo los tiene nuestro Dios. Amén. Dios, decimos nuestro Dios para utilizarlo ya como una muletilla, pero en realidad que tiene Dios, porque Él es el único Dios y verdadero. Amén. Los atributos incomunicables son aquellos que de una manera directa Él no comparte con el ser humano, porque es necesario que Dios tenga algo que lo distinga, amén, que lo haga a Él nuestro ser superior, nuestro ser supremo, y que de alguna manera podamos tener ese conocimiento de cómo Él es en la esencia. Los atributos incomunicables es la esfera de su Diosidad, lo que lo hace totalmente único e infinito. Y los atributos comunicables son aquellos que Él sí comparte con el ser humano, un poco más, se ven más en nosotros, se reflejan esas cualidades, pero lo hace en una manera finita. Por eso ahí está lo que yo quería decir hoy, ¿verdad? Que no hay atributo que sea 100% incomunicable y tampoco hay atributo comunicable que sea 100%. Ahora vamos a ir entendiendo esto. Son esas cualidades que Él las comparte con el ser humano, aunque en una medida finita. ¿Por qué? Porque usted recuerde que la palabra dice que somos creados a imagen y semejanza. Es muy importante. Entonces, los atributos incomunicables. Aquí hablamos de todo lo que nos recuerda que Dios es el creador y nosotros la creación. Son esas cualidades que nos bastan para decir no hay nadie como Él. Número 1, la independencia o aceidad. ¿Está bien? La independencia o aceidad. El Dios que se basta a sí mismo. El primer atributo es la independencia o aceidad. Esa palabra aceidad significa de sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros ni su creación.
para nada. Él no necesita nuestro servicio, nuestro amor, ni nada que le podamos ofrecer para completar su ser. Su felicidad y su gloria son perfectas en sí mismo. Esto es fundamental. Entonces, si Dios no necesita nada, nuestro servicio nunca es para llenarlo, sino es una respuesta de amor a su suficiencia, porque Él es la fuente y no es el receptor. Punto 2. La inmutabilidad. Dios no cambia. La inmutabilidad significa que Dios no cambia en su ser, en sus perfecciones y en sus propósitos o promesas. Su carácter es como una roca firme. El mundo de constante cambio que nosotros vivimos, necesitamos a Dios porque Él es nuestra ancla. Si Él promete algo, su promesa no se desvanece ni por el tiempo ni por la circunstancia. Y esto nos da una seguridad inquebrantable en Él. Aunque la forma de interactuar con el mundo puede variar, por ejemplo, al responder la oración, pero la esencia de Él permanece eternamente la misma. Ahora vamos a hablar de qué significa eterno. El punto 3 es la eternidad. El Dios sin tiempo. La eternidad de Dios significa que no tiene principio ni fin y ni está sujeto a la secuencia del tiempo, sino que lo trasciende. Él ve el pasado, el presente y el futuro como un eterno ahora, porque para Dios 1000 años son como un día. Esto no es solo vivir para siempre, sino estar por encima del tiempo. Y cuando hablamos de la eternidad, hablamos de un ser cuya existencia es el marco, pero no el contenido. Por lo tanto, vamos a hablar de la omnipresencia, que es el Dios que está en todas partes, número 4. La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar, con su ser completo. No está parcialmente aquí y allá. Él no es una fuerza difusa. Su presencia no está limitada por el espacio. No hay rincón en el universo y en nuestros corazones donde podamos escapar de su presencia. Sin embargo, Él se manifiesta de diferentes formas, a veces con gracia, a veces con juicio. Él está en todas partes, pero no de la misma manera. Y la unidad, vamos a hablar de que la unidad significa que Dios no está dividido en partes. Es un espíritu completo y puro. Ahora voy a hablarles un poco acerca de que, los atributos nos obligan a la adoración. Pero la historia no termina acá. Dios en su bondad decidió compartir y reflejar cualidades en su creación. Y vamos a continuar ahora con los atributos comunicables, que son cualidades que reflejan la imagen de Dios en nosotros de manera incompleta, ¿sí? No completamente, porque esto es en la medida que Él lo deja ser. Comenzando con el conocimiento, que está relacionado con la omnisciencia. Dios todo lo conoce, pasado, presente, futuro, lo real y lo posible. En nosotros este atributo se refleja en nuestra capacidad para aprender e investigar y crecer en sabiduría y en conocimiento. Fuimos hechos para conocer la verdad. Y automáticamente lo conectamos con la sabiduría, porque Dios siempre elige los fines más elevados y los medios mejores para lograrlos. La sabiduría de Dios es una sabiduría completa, plena, perfecta, pero en nosotros se refleja esa búsqueda de tomar decisiones correctas y de vivir con el discernimiento, aplicando nuestro conocimiento de manera piadosa y práctica. Siguiente, veracidad y fidelidad. Dios es la verdad.
no puede mentir, su palabra es totalmente confiable. En nosotros se refleja el llamado a ser buenas personas, honestas, fieles, comprometidas, dignas de confianza, buscando que, como dice la Escritura, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Dentro de los atributos comunicables, nosotros tenemos los primeros que ya le estuve mencionando: conocimiento, sabiduría, como le estuve mencionando, veracidad y fidelidad, ¿sí? Puede haber más, pero esos tres principales se conocen, ¿sí?, en lo que es la teología propia, esta rama que estamos hablando dentro de la teología sistemática, la teología propia, que no me entré en esos detalles para no irme más, pero los vamos a clasificar dentro de los atributos mentales, que tienen que ver con nuestro entendimiento. ¿Está bien? Ahora vamos a ir a los atributos que tienen que ver con nuestro carácter, que se denominan atributos morales. Empezamos con la bondad y el amor. La bondad es su benevolencia hacia la creación, su amor es su estrategia eterna, su entrega eterna a los que Él ha elegido. En nosotros se refleja la característica de caminar, de andar, de dar con generosidad, de sentir y de ser compasivos con otros, mostrar misericordia, amar al prójimo, ¿está bien? Y aún a nuestros enemigos, como Dios nos ha amado. La santidad, Él está completamente separado del pecado y es un Dios totalmente puro, y como Él es así, Él es santo, 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 exige de nosotros pureza. En nosotros se refleja un llamado a estar separados del pecado y a ser consagrados para servir a Dios, teniendo vidas que reflejen y que remarquen la justicia y la rectitud en lo moral. ¿Sí? Y voy a hablar para ir finalizando, de los atributos de propósito y de poder que tienen que ver con nuestra voluntad y la capacidad. El poder, que está relacionado con la omnipotencia que Dios tiene. Dios puede hacer todo lo que esté de acuerdo con su santa voluntad. Su palabra tiene poder creativo. En nosotros esto se refleja en la capacidad para actuar, para lograr metas, y es la fuerza que Dios nos da para poder cumplir el propósito que estableció en nuestra vida. Y los atributos relacionados al propósito, la voluntad y la soberanía, ¿sí?, dentro de lo mismo que estoy hablando. Dios es la causa última de todas las cosas. Él decreta todo lo que sucede. En nosotros esto se refleja en el libre albedrío que nos dio para tomar decisiones, para planificar el futuro y para ejercer el dominio responsable en la creación. Voy a compartir una breve conclusión. Los atributos incomunicables nos recuerdan nuestra finitud y nos llaman a la humildad y a la adoración. Y los atributos comunicables nos recuerdan a nuestro propósito y nos llaman a santidad y a imitar a Cristo. Así que Dios te bendiga. Y esto es importante a modo de preguntas para todos nosotros. Si Dios es fiel, ¿cómo podemos dudar de sus promesas? Si Dios es santo, ¿cómo podemos vivir en el pecado? Así que quiero compartirte estas preguntas de reflexión y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Hasta aquí mi lección.